A pasar. Desde Good Company llega a Emprender es Clave Francisco Cerda. Ay, ya se me pasó. Oye, qué bueno verte, Pancho Cerda. Amigo, un gusto. ¿Cómo estuvo esa vacación? Muy buena. Muy buena. Sí, ya volví con muchas ganas. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Todavía uno, ya bien entrado marzo, pregunta esas cosas, porque hay gente que no la ha visto desde hace tiempo y pregunta cómo estuvieron las vacaciones. Bueno, sí, puede ser que al Y Pancho... año nuevo hasta enero. Por eso te digo. El 16 de enero, por ahí. de enero. Claro, de enero. Oye, lo que pasa es que al Pancho no lo veíamos desde enero, pues. Desde enero. Claro, pues, claro. Tal cual. Sí. Y ahí nos fuimos todos de vacaciones entre medio. Sí. Tal cual. Y no ha pasado casi nada en el mundo hoy en Chile. No. Estamos Todo súper tranquilo. tranquilos. Todo tranquilo. Sí. Oye, Pancho, pero hoy día nos traes un súper buen tema, porque además, a propósito que no ha pasado nada en nuestro país y en el mundo, la semana pasada tuvimos la pérdida de un gran empresario en nuestro país, de Horst Polman, y que nosotros la verdad es que la semana pasada hablamos harto de él porque... la verdad es que él construyó un imperio y como buen inmigrante también construyó un imperio desde la escasez, desde todos los dolores que le había tocado. Entonces contamos ahí que había comenzado a trabajar de telefonista a los 13 años en Buenos Aires. Y que no leía muy bien. Y que no le iba muy bien. No entendía. Pero imagínate, claro. Pero sin duda deja un legado tremendo con todas sus empresas. Entonces, importante también en un ambiente y en una sociedad donde estamos todavía medio desesperanzados, donde los jóvenes dicen, mira, lo más importante no es el trabajo, el crecimiento medio desacelerado en nuestro país también. Entonces, la importancia de tener quizás una mentalidad más ambiciosa para hacer crecer el país y las empresas, ¿cierto? Sí. Mira, a mí, bueno, no me quiero repetir porque si lo comentaron, pero además salió en todos lados como su historia, que yo lo encuentro aún más increíble. Alucinante. O sea, cada uno dice, mira, creció, partió con las brisas, pero a dónde llegó y a dónde viene, es bien, yo lo encuentro bien impresionante. Yo me quería centrar en por dos lados. Uno, nosotros en Good Company generamos un modelo y hablamos del tamaño de la ambición. Una vez teníamos la pregunta como, ¿cuáles son esas variables que explican que vamos a una primera reunión y decimos, oye, vale la pena o qué chora la empresa? No sé. Y el tamaño de la ambición, nosotros dijimos, es que se nota demasiado. O sea, entre el que la empresa que tiene en realidad de autoempleo dice, mira, yo prefiero independizarme para no tener que rendirle cuenta a nadie. Pero en realidad están midiendo la empresa contra tener una buena situación económica y no tener jefe. Es súper distinto a alguien que ni siquiera se cuestiona, incluso tú lo veías en muchos empresarios que parten al 3 y al 4 ultra endeudados durante muchos años y perseveran porque el sueño es mucho más grande que ellos, es mucho más grande que ellos. Y este es un súper caso del tamaño de la ambición. Cuando los empresarios que son ambiciosos cambian en el plazo, la empresa trasciende a ellos. La pregunta, oye, ¿tú te imaginas la empresa? Nosotros varias veces preguntamos, oye, ¿y la idea es que esta empresa te trascienda cuando tú te mueras? Sí, mira, no sé, en realidad ni lo he pensado. Bueno, el claro ejemplo es Apple, por ejemplo. No, Apple ni hablar. Es como el gran ejemplo. Claro, la empresa más valiosa del mundo hoy es de un gallo que nunca se estuvo cuestionando de que esto tenía que cambiar el mundo y trascenderlo a él. O qué riesgos va a tomar. O si va a partir con una mentalidad global, lo hemos hablado otras veces, como hay emprendedores hoy día en startup que parten armando oficinas o expandiéndose a otros territorios independientes y localmente están consolidados. O generalmente esos empresarios forman empresas con cultura y marcas muy fuertes, que permite que cuando el producto queda obsoleto, por ejemplo, lo que no le pasó a Kodak, pero sí le pasó a IBM, se transforman en empresas que da lo mismo. Oye, sí, nosotros partimos haciendo esto, pues nuestro sueño es mucho más grande, nuestras capacidades, nuestra cultura. Y yo creo que Polman es claramente un ejemplo de una ambición ultra grande. Yo creo que sirve el libro de Simon Sinek de Infinite Games, que le llama él, que toma el caso de un filósofo que dice, hay juegos que son finitos porque tienen reglas finitas, tiempos finitos, y está súper claro cuál es quién gana y quién pierde. Y hay otros juegos que son infinitos, que no está claro el tiempo, no está claro las reglas, no está claro quién gana y quién pierde. Y en los empresarios con mentalidad infinita es muy notoria la diferencia. Yo creo que Polman es claramente un ejemplo de eso. Ahora, Francisco, la ambición, tú para tener ambición tienes que tener claro el objetivo de un principio, o no necesariamente tenés que tener claro ese objetivo, o ese objetivo va cambiando, ¿no? Yo creo que cuando la ambición es muy grande,
no tiene objetivos. O sea, el objetivo es una causa que nunca termina, o que podría nunca terminar. No sé, por ejemplo, la paz en el mundo, o el hambre en África, ¿ah? o a científicos que se han obsesionado con la vida eterna. Hay veces que también uno lo puede conseguir en la vida misma o la familia. Entonces, los fracasos no son fracasos y los éxitos también son éxitos medio relativos. Sí, no fue bien en esto, pero en realidad esta cuestión es mucho más grande. ¿Ah? Simon Sinek cuenta en el libro un ejemplo que le toca subir viva, no sé, me imagino un Uber, algo así, con un ejecutivo de Apple, y le dice, oye, probé el nuevo, el equivalente, Zoom creo que se llama, el equivalente al iPod de Microsoft. Y me dijo, oye, lo encontré súper bueno, le hizo mucho mejor que el iPod, perdona que te lo diga. ¿Sí? Y que el ejecutivo de Apple dijo, sí, seguramente es mejor. Sí. Pero como que no le importó tanto. No se picó. No se picó, pero porque sabía que después venía el iPhone, después venía el iPad, después venía... No, y además que lo que tiene también Mac es otra cosa, además de sus productos, que son como muy... conversan mucho entre sí, además hay una construcción de marca que, o sea, todos queremos ser... Bueno, efectivamente, Apple. Entonces las marcas, las culturas, la capacidad de innovación, la resiliencia es muy fácil. A mí me tocó ver mucho con estallido después de la pandemia, empresarios que, claro, se estaba pasando muy mal, y tenían harta duda de si esto se cerrara el boliche nomás. Pues, oye, ¿para qué lo voy a pasar tan mal? No voy a poner en riesgo tampoco mi patrimonio de manera significativa. Versus conozco a otros empresarios que se endeudaron para poder hibernar. Y me tocaba participar de conversaciones con los bancos, con directorios, y decir como, oye, a ver, ¿cuánto nos cuesta hibernar? Entonces se ponían casos de escenario. Supongamos que esto dura un año, que no vamos a tener 0 ingresos. Mira, vale tantos millones de dólares, entonces iban con el banco. Oye, mira, me cuesta esto, voy a despedir a la menor cantidad de gente posible, voy a tener que bajar los sueldos un rato. Pero pensando en que, oye, esta cuestión no se va a acabar. O sea, el mundo no se va a acabar. O mientras no se acabe, nosotros tenemos una causa que va a trascender este momento. Y eso es muy notorio. Polman, nuevamente, yo creo que es claramente un ejemplo de eso. Oye, hay otro ejemplo acá que tú estás poniendo, que la necesidad de control. Siempre salían historias como asociadas a Polman, que era el típico que llamaba a las 4 de la mañana, que quería estar operando, o sea, quería estar siempre como atento a lo que pasaba. De hecho, decían que hasta hace muy poquito él iba a almorzar siempre el Costanera Center, todos los días, antes de caer más enfermo. Entonces, igual tenía una necesidad de control. Ahora que él ya no está desde hace un par de años ya en la operación misma, ¿cómo crees tú que se va a tomar ese liderazgo? Es buena la pregunta. Bueno, él había tenido que ir cediendo. Ahora, lo que a mí me tocó, bueno, conozco mucha gente que trabajó con él directamente, en fin, y no era tan, todo el mundo dice que, y de hecho ahora que murió nadie lo quiere como pelar en este dominio, por supuesto, como en tanto jefe, digamos. Todo el mundo diga, mira, era bastante difícil trabajar con el caballero, todo el mundo dice eso. Pero no, dediquémonos a la otra parte. Y lo que yo creo, lo que veía, en fin, es que su control era más técnico. O sea, a él le gustaba tomar decisión, por ejemplo, me consta por gente que trabaja directamente con él, en que él se metía en los planos, los dibujos, y llegaba el arquitecto con el molo, con la cuestión. Yo creo que en la Torre del Costanera, el único que no pudo, porque el arquitecto es demasiado famoso en el mundo, pero le gustaba como controlar los detalles. Todo este tema es famoso, la inducción al Jumbo, de que independiente del cargo tenéis que pasar 3 meses trabajando. Claro. Ya él estaba ahí casi que ordenando los duranos, en fin. Entonces, yo creo que no creo que vaya a ser un problema, porque la empresa ya es una empresa abierta, entonces el control ya está distribuido. Yo creo que la esperanza es que su legado en términos de su visión, sus valores, su aproximación al cliente esté impregnado en la cultura. Ya está instalada. Me apuesto es que sí. Lo que no tengo claro, y yo creo que el mercado lo tiene claro, es quién va a retomar nuevamente la ambición. Además que él es de una generación de esos inmigrantes, como el que veíamos en la entrevista anterior, ese de los instrumentos a restaurantes, que venían de Europa con nada, trabajadores, 24/7, y ese tipo de inmigrante ya no existe. No existe. No. Es otro tipo de inmigrante, es otro tipo de empresas las que se están haciendo. Entonces, de alguna forma, como esos liderazgos también van cambiando esa forma de hacer. Sí, yo creo que, de hecho, hoy día yo creo que cuesta ver liderazgos de empresas, llamémosle tradicionales, que tengan esa fuerza. Sí lo es los emprendedores, que están dispuestos a comerse el mundo
y la típica Claro, historia. ha ido cambiando el Ha ido perfil, cambiando, pero, a los emprendedores, pero cuesta ver grandes empresarios de empresas tradicionales, no digitales, con ese tamaño de ambición. Yo concuerdo ahí y eso es lo que yo no sé cómo va a pasar. Una cosa es que se administre bien la empresa, lo que hay. Otra cosa es que se mantenga la calidad, la orientación al cliente. Pero otra cosa es que veamos que Cencosud se transforme en el siguiente Uber. Claro. Pago por ver. No se ha visto mucho de eso en la segunda. Y a lo mejor hay que esperar a la tercera generación. No, y probablemente también ir como viendo cómo va mutando este concepto de ambición también. Sí. Porque probablemente la ambición para Horst Polman era tener este supermercado el más grande, el más abastecido, después Easy, todo para el hogar y la construcción. ¿Cómo va mutando también los tipos de ambición según nosotros estamos ya en una era y en una época donde la tecnología irrumpió? Probablemente la ambición asociada ahora a Cencosud tenga que ver con eso. Yo creo que está por verse porque efectivamente hoy día en los tiempos de ahora, en este siglo, la calidad de vida, por ejemplo, y el sentido, que te haga sentido, en fondo, trabajar para parar la olla para los profesionales que lo pueden lograr, no es una suficiente motivación. Entonces, yo creo que Polman no calculaba mucho la calidad de vida. O sea, para él trabajar era calidad de vida. No, claro. No. Entonces, o sea, ese era el sentido de su vida. Por eso te digo que esa es una generación que su vida era el trabajo. Era el trabajo. Y se realizaba a través del trabajo y todo. Bueno, era una generación de guerra, no de posguerra. Era del año 35, entiendo. Sí, yo no sé qué va a pasar con eso, la verdad, pero sí es muy notorio cuando empresarios como él tienen que se mueven por una causa. Al final la causa es o el propósito, no es lo mismo. No es lo mismo, porque el propósito es la definición conceptual y la causa es cuando ya tiene una bajada un poquito más concreta. Esa sería la distinción. Ahora podemos ocuparlo como sinónimo, ¿no? En realidad. Claro. En fondo, no sé, el propósito puede ser que en la mayor cantidad, o sea, que mucha gente tenga acceso a buenos productos y la causa ya puede ser más bien tener la red. Pero esa ya empieza a hacer distinciones como la de la visión y la misión, que yo creo que no vale la pena. Lo que pasa es que hay empresarios que no tienen causa. O sea, que la causa es el bolsillo. O sea, claro, ese es como el objetivo. Si ya tienen pagado sus deudas y ojalá le dejan algo a los niños, y ese es el objetivo principal. Yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente para tener O sea, yo creo que Polman hace rato que podría, desde el punto de vista de medirse por su propio bienestar económico, ese estatus ya no. Podría retirarse. Podría hace rato. Hace rato, y sobre todo entendiendo también que él tenía puros hijos grandes, después tuvo este Conchito que tiene 6 años, no sé, 6 años, muy chiquitito. Entonces también uno se podría haber imaginado ahí que se podría haber retirado. Sí, no está. Y estuvo al final. Oye, me gustaría, igual hablaste de este libro de Simón Sinek, y donde uno de los conceptos que tiene también, que dice que una de las compañías más exitosas son aquellas que adoptan una mentalidad infinita, es decir, que son capaces de ir mutando, adaptándose, y yo creo que la adaptación, fíjate, es una de las características más importantes que van a tener, o sea, que están teniendo todas las empresas y que van a tener que tener todas las empresas. Sí. Ahora, lo entretenido de cuando un empresario tiene una mentalidad infinita, es bien entretenido, porque lo que dice es, hay algunos elementos que permanecen en el tiempo, independiente de los cambios en el entorno. Entonces, la causa, por ejemplo, es un tema que se mantiene en el tiempo. Uh-huh. El corazón de la cultura también se mantiene en el tiempo. Un grupo de talentos se mantiene en el tiempo. La marca que se vive en los detalles, los mensajes, también se vive en el tiempo. El dolor del cual te quieres hacer cargo también permanece en el tiempo. Entonces, cuando la empresa se concentra en eso, que considera que eso es lo importante, cambiar el producto, cambiar el país, cambiar la velocidad, cambiar el tamaño, cambiar el modelo de negocio, como decir, oye, hay empresas que no lograron adaptarse a que su producto lo construyeran ellos. Y la competencia dijo, ¿sabes qué? Es mucho más barato si lo construye un tercero. Pero la empresa sentía que su identidad era construir las cosas, no el valor que entregaban las cosas. Claro. Y no lograron soltar eso. Entonces, la adaptación es más fácil cuando tiene una mentalidad infinita. Bueno, no en vano, también estamos en una época donde ya las necesidades básicas, comillas, ya están cubiertas. Sí, claro. Entonces, lo que se le tiene que agregar es creatividad, es tecnología. Sí. También es una época bien distinta. Y súper interconectados con todo el mundo. Claro. Es que eso es importante. Antes no existía esa interconexión. Sí. No, además. Además, bueno. Francisco Cerda,
CEO y fundador de Good Company, 1.000.000 de gracias de nuevo por acompañarnos. Gran gusto. Bienvenido ya a marzo, ¿no es cierto? Marzo. Al día a día, y esperamos verte luego. Feliz. Sí, 2 semanitas más. Nos vemos en 2 semanas. Más. Oigan, antes de irnos a la pausa, lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra textil desde la naturaleza, y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Y me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar, y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Un pajarito. Nos vamos a una pausa siendo las 11:30. Ya volvemos con más Emprender es Clave.